recomendación de la OMS, como dijimos, recomendación anterior de elevación de la presión arterial por encima de 140-90 de máxima y mínima, y de 90-60 en la presión mínima. Esto es a la clasificación es solamente para mayores de 18 años. Menores de 18 años ya tienen otra clasificación. Valorando además el riesgo cardiovascular, es muy importante para que ustedes tengan en la mente de que no solamente van a ir a controlar la presión y hacer diagnóstico de presión, de límites de presión, tienen que ver qué ocasionó la hipertensión ya en el sistema cardiovascular, que ustedes lo ven al paciente. No creas solamente, está hipertensión, o está presión, con la presión controlada, o está bien, ¿no? ¿Qué afectó ya la hipertensión? En esa etapa. Consideraciones generales. Esto es grasa. Voy a pedir ahora. Lo voy a levantar como si fuera un fútbol. Consideraciones generales, o sea, generalidades. Las generalidades son importantísimas porque nos permiten tener las bases de un tema para a partir de ahí empezar a construir nuestro conocimiento. Entonces, a mayor nivel tensional, mayor la mortalidad en la generalidad. ¿Qué significa? Para mantener. Mientras los niveles de presión sean mayores, no controlados, las lesiones en un corazón van a ser más frecuentes y mayores. Definitivo. Es lógico, pero a veces muy inconveniente. La presión arterial no es fija. Para que escuchen esto, para que también tengan presente. Hay mucha gente que dice, especialmente las damas, doctor, yo nunca tuve presión alta, mi presión siempre fue 120, 80, y cuando se me subía, me sentía mal. Siempre ha sido 120, 80, nunca ha sido más alto. Son siglas de todo el tiempo. Cambio de posición, cambio de humor, niveles de hidratación o deshidratación, todo eso. Porque claro, si la persona se mueve, no es un poco de estática, porque tiene que haber cambio de presión. Claro, si duerme, la presión tiende también a ser menor, es una presión normal. Entonces la presión arterial no es fija, es una presión que siempre cambia, oscila. Fisiológicamente aumenta con, o sea, hay presión arterial también no patológica, hay hipertensión arterial no patológica. Por el ejercicio sube la presión. Por eso es que se dice que para controlar la presión, la persona debe, si ha caminado, debe sentarse unos 10 o 15 minutos de forma. Entonces, si la persona está haciendo ejercicio y ustedes toman la presión, ustedes tienen que entender también eso en la cabeza, que porque está haciendo ejercicio, la presión, si no tenía presión alta, va a tener presión alta la máxima, la mínima no sube, más bien baja. Personas normales, con presión normal, que hacen ejercicio, la presión máxima sube, la mínima no sube. Esa es la teoría. Si sube es porque hay factor. Entonces, el ejercicio físico y psíquico, las preocupaciones van a hacer que la presión suba. Fisiológicamente. Frío. Con el frío la presión también sube. Pero no quiere decir que suba a niveles exagerados. ¿Por qué sube? Porque hay vasoconstricción. Con la
la digestión también aumenta y la velocidad de la sangre. Con la carga emocional también. La persona que tiene problemas emocionales. Cuando una persona tiene una crisis emocional, igual médico, llega a la casa, y la persona dice, estoy fatigada. Como la persona tiene que estar algo. No hay una crisis hipertensiva, un dolor de la lengua. No. No tiene antecedentes, no tiene síntomas específicos. Háblete, tranquilícenla. ¿Qué le necesita tranquilizar? Necesita aplicar. Primero hay que buscar una exagerada, tomar el cuerpo. Yo me recuerdo de un caso cuando yo estaba haciendo provincia, con Tachuelo. Me llamaron para una señora que estaba muy nerviosa. Y yo revisto. Se puso tranquilizado. Clasificación, ya vimos más o menos. Si la categoría es diferente, se clasifica tomando en cuenta la presión más elevada. Nos referimos a los niveles de presión, pero básicos, no a la hipertensión, los niveles de hipertensión. Aquí estamos hablando, como les decía, que cuando alguien dice, tengo la presión alta, ¿qué imaginan ustedes? Las dos están altas, ¿cierto? Sí. Eso imagina uno. Tengo la presión alta. Presión alta por pero no siempre. Como decimos, la presión alta de la anciana es sistólica. Y hay personas que tienen diastólica elevada y sistólica no. Entonces, se llama hipertensión arterial sistémica, hipertensión sistólica, tiene la máxima elevada, hipertensión diastólica, elevada. Por eso dice, si la categoría es diferente, se clasifica tomando en cuenta la presión más elevada. Presencia o no de repercusión orgánica o normal. Este es el factor de cambio. Ustedes detectan, ustedes hacen diagnóstico de hipertensión, tienen que investigar si ya hay lesiones o no. Ya saben todo eso. Cerebro, corazón, riñón y ojos. Y en general, no hay que olvidarse del sistema vascular con todo el nivel. Es difuso, pero ¿por qué? Porque la hipertensión puede contribuir a los problemas coronarios, como la diabetes. Factores de riesgo cardiovascular asociados. Ejemplos, sobrepeso, colesterol, triglicéridos. Factores de riesgo. Epidemiología. Lo que en epidemiología hablamos sobre la clasificación etiológica, ¿no? Aquí tenemos la hipertensión. ¿Qué es la epidemiología? Son las circunstancias en que la enfermedad tiene lugar. La hipertensión especial, ¿de dónde viene? Es genética, es familiar. Usted encuentra un joven de unos 40 años y diagnostica hipertensión arterial. En su familia hay personas profesionales. Está obligatoria. Ejemplo, su madre, su padre, sus hermanos, sus tíos. No dice mi mujer, esa prevalencia. 1 de cada 5 adultos tiene signos intencionales elevados. ¿Adultos hasta cuándo? Adultos hasta cuándo? 50 años, porque para ya subir. ¿No? Hay otra clasificación donde nosotros ya somos más jóvenes. Antes clasificaba peor. A los 60 años ya era anciano.
depresión secundaria del 6 al 8% de la población. Yo les dije que tomen en cuenta 90 solamente para que te puedan global. En los diferentes libros varía 92, 94, 8, 6. Edad y sexo que se presenta la hipertensión. La hipertensión aumenta con la edad. O sea, tiene mucha relación con la edad. A medida que la persona aumenta la edad, la presión aumenta también. Hablamos de la presión patológica, de la presión esencial. No hablamos de la presión normal hasta los 30 años, 40 años. Porque esa se va a subir después que la persona tenga más de 60. Está importante. Hay personas que tienen 80 o 90 años con una presión perfecta, ideal, como ustedes saben, 120. La sistólica se incrementa más que la diastólica. Otra generalidad. La raza, más en la raza negra, más frecuente la hipertensión en la raza negra. También se puede presentar un tipo de hipertensión, pero de acuerdo a la evolución. No es otra hipertensión hasta ahora. Solamente una modalidad de hipertensión donde es como si la persona hiciera una alergia a algo. ¿No? La persona come algo, es una alergia y va a tener síntomas de urticaria, problemas de garganta, o sea, exagerada la reacción del organismo. En este caso es como si fuera. ¿Por qué? Porque la presión en poco tiempo sube a niveles muy elevados y eso hace que se deteriore rápidamente el endotelios de los vasos, especialmente de riñón y de ojos. Eso se llama hipertensión maligna. Se llama hipertensión. No es otro tipo de hipertensión. Es una forma de evolución de la hipertensión en algunas personas. Yo vi a un amigo de raza negra que hizo una. Yo lo vi cuando llegó al hospital para tener problemas de nutrición. Yo tenía síntomas de insuficiencia renal. Después de que me pude ver 5 años. Y falleció rápido. Herencia. Hay una relación familiar con varios genes como característica variable por factores ambientales. ¿Qué significa esto? No es una influencia genética dominante, es recesiva. Los genes no se heredan siempre de la misma manera. Y no es una pareja para procrear hijos. Si uno de los dos no es hipertenso, el hijo puede ser no hipertenso o puede tener algún gen que no sea tan influyente para que se produzca hipertensión. Es muy variable. Los factores ambientales son los que conocemos que aumentan la posibilidad de hipertensión. El sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de sal, el estrés permanente, cigarrillo, alcohol, estimulantes en general. Estos factores ambientales son entonces el estrés, la dieta salada, nivel socioeconómico y educativo bajo. ¿Qué quiere decir? Nivel socioeconómico y educativo bajo. No sabe calificarse, no lee. Y económicamente a veces no está para alimentarse. Comen lo que quieren, lo que quieren. La ansiedad y la depresión. Los temperamentos son diferentes de todos.
Y claro, hay temperamentos que son demasiado sensibles. Las personas de mucha ansiedad se deprimen más. Eso ocasiona cambios hormonales. No solamente eso. Entonces, eso también incluye el perfeccionismo. El perfeccionismo es cuando uno quiere que todo salga 100%. Yo soy perfeccionista, pero la vida pues, el mundo no es perfecto. Entonces, a veces yo quise escribir algo, por ejemplo, quise escribir un artículo para el periódico, lo escribí una o dos, tres veces, pero siempre le encontré defectos. Y una autocrítica exagerada, un super yo. La atención contenida son esas personas que reciben agresiones, no voy a decir de personas, de cosas, no, agresiones del mundo, ¿no? Local, lo guardan. Entonces, eso es como si fuera algo donde se le eche, por ejemplo, agua caliente o gasolina. Va a llegar el momento en que eso va a explotar. ¿Y dónde va a explotar? Sobre algún sistema a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema digestivo, úlcera, gastritis, hernia de hiato, porque el sistema cardiovascular está en infección con angina de pecho y infarto. Entonces, yo a mis pacientes les digo, ya no les digo, no se estrese, intenten no estresarse. ¿Qué es lo que debe hacer? Desestrese. Eso es lo efectivo, es desestresarse todos los días. ¿Cuál es la mejor manera? El movimiento. Para toda la terapia. Y después, bueno, dependiendo de la situación, ya yo mejor. Tensión contenida, agresividad. Hay personas que no se les puede mirar y ya la determinan. La competitividad, que aquí en el curso, por ejemplo, porque en la universidad no es tanta. Pero salgamos. Cuando ustedes salgan allá y digan, hay 10 puestos aquí, ustedes son 500. Ahí ya los amigos se van a mirar en la silla. La cuesta, no se pasa a ser triste. Yo soy primero. Entonces, esa competitividad es natural, pero ¿qué es lo que no es natural? Que se impriman las reglas, como el examen de residencia, donde es un escándalo que para trabajar ladrones, no pueden hacer eso a los estudiantes. Se pagan 900 dólares por estudiante. Y no dan para el dinero, pero que los exámenes sean verdaderos exámenes. Tuvieron 5 horas previas para dar el examen. Todavía había que llenar un patrón. Para hacer su examen y pasar al patrón. Cuando usted pasa al patrón, se puede equivocar, ¿Por qué con esa plata no compran 1000 computadoras en cada ciudad capital? Que den de a 1000 o de 500, así como se da examen aquí para esperarlo. Y que saca uno que no da nada. Solamente aprobó. Hubo un momento, algunos años, que algunos colegas estaban ahí, yo no quiero pensar de que ellos estaban frustrados, donde aprobaron los primeros, la asesora dice que fue la que hizo la calificación
codificación, pero después de 24 horas dijeron que la computadora se había equivocado. ¿Qué desfachatez? Yo no acepto. Tienen que prepararse la persona, el derecho. No puede ser la justicia también completa. Por eso yo quería que todos demos exámenes útiles para que todos estén aquí. Pero yo intenté todo lo que ojalá que el año sea individual y ya no haya certificado y que no haya paralelo de radiología porque no voy a quedar sin luz. Factores dietéticos, el sobrepeso, la enfermedad más universal en este momento es el sobrepeso. México es uno de los países que tiene más gente con sobrepeso, que comen las tres que comen en el colegio, en la escuela, la de la tortilla, los tacos y no sé qué cosa. ¿Por qué la gente se engorda más ahora que antes? Yo pienso, por ejemplo, lo siguiente: antes no había refrigerador. Yo lo conocí el refrigerador cuando era chico, pero nada. Entonces no se conservaba los alimentos, uno comía todo natural y al día. Había que moler para hacer sus bromas y hacer masaco y choque y tamal. Entonces se comía y punto. ¿Qué se comía? Entonces uno se llenaba bien el intestino y no se absorbía todo, porque la fibra se absorbe. Sin embargo, ¿qué ha hecho la industria? Ha tirado todo lo que es fibra, ha dejado la esencia y disminuye eso en volumen. Entonces, ¿qué come uno? La esencia. Entonces, ese poquito, porque tiene que comer más para llenarse, pero está comiendo un tononón de calorías. Eso es mi idea, mi tesis. Al lado de eso, hacemos menos ejercicio que antes. Antes era natural el ejercicio. Yo iba a 16 cuadras de mi casa a pie al colegio y volvía a pie. La otra ciudad, tranquila. Pero ahora uno tiene que pagar para ir al gimnasio, ¿no? Tiene que comprar alimentos especiales con fibra, negocio también. Pero es uno de los dos factores que yo creo que el sobrepeso realmente considero que es. Tenemos que ver el índice de masa corporal, todos, así como vemos nuestro peso a veces. Índice de masa corporal, ¿cuánto? No pasa de cierto nivel. Que nos disminuye nuestra capacidad de defensa. ¿Quiénes se morían más en el COVID? Los gorditos y las gorditas. ¿Qué será? ¿Qué sería? Yo pienso que un factor es que si uno tiene el mismo corazón, el mismo pulmón, el mismo riñón, para teóricamente la fórmula genética de un peso normal en millas, pero tengo 10 o 20 kilos más, le tengo que dar de comer, le tengo que dar oxígeno. Entonces, es como si yo estuviera corriendo permanentemente, porque estoy aumentando el trabajo de mis órganos. Si tengo ese desgaste
¿cómo voy a responder para defenderme de una enfermedad en este caso? Yo no digo que sea eso, no sea. Puede incluir o no. Disminuye la capacidad de defensa. La resistencia a la insulina, 25% en hipertensos menores de 60 años, intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia, hiperinsulinemia, diabetes. ¿Por qué? Porque el problema no es la insulina circulante, sino que no entra a las células. Hipertrigliceridemia y descenso de colesterol de elevada densidad. Ese se llamaba síndrome, que ahora se le llama síndrome metabólico. La ingesta de sodio debe ser menor a 5 gramos por día. Baja la presión arterial cuando se disminuye los niveles de sodio. Regulación fisiológica de la presión arterial. ¿A qué se debe la presión arterial? Al gasto cardíaco, volumen sistólico y a la resistencia periférica. De esos dos, ¿cuál es el factor más preponderante? La resistencia periférica. Sistemas principales de control de la presión bajo los receptores arteriales, que son los que mantienen los niveles de presión. El metabolismo de los alimentos, electrolitos, el sistema renina-angiotensina y la autorregulación vascular, ¿no? Con las arterias y arteriolas de pequeño calibre, ¿no? Que responden a los mediadores químicos tipo catecolaminas. Anatomía patológica. ¿Qué sucede cuando una persona se hipertensa? Se producen cambios en los vasos, en las paredes. Y estos cambios pueden ser funcionales y estructurales. O sea, funcionales quiere decir que generalmente por poco tiempo que puede volver a normal. Hay una alteración, pero bueno, ya hay alteración de las paredes. Y dos cambios patológicos que son hipertrofia vascular. ¿Qué es lo que es hipertrofia vascular? ¿Qué es hipertrofia vascular? Aumento del músculo de la capa media. Degeneración hialina, fibrosis, inflamación y fibrosis, el crecimiento de los vasos, necrosis de las algunas zonas y ateromas, depósito de grasa en las paredes. Esos son los cambios patológicos. Cuadro clínico. ¿Cómo diagnosticamos el clínicamente? Sí, clínicamente. Pero clínicamente, ¿qué tenemos que ver? Para ver de forma específica. Por eso, creo que no necesita manera de diagnosticar clínicamente a un paciente de hipertensión, porque esa es 90-95% asintomática. es oligosintomática o asintomática. Puede tener síntomas, pero no son específicos. No se puede decir, como dice la gente, me duele la cabeza, y le dice a alguien que te acerca, dolor de cabeza igual que se trata. ¿Que puede causar? Sí puede, pero no es como piensa la gente. ¿Cuál es la causa más frecuente que produce dolor de cabeza?
digestiva, y no tiene problema de entonces, digestiva después, el orden sanguinario. Especialmente quien tiene dolor de cabeza, las mujeres, porque cambian mucho la hormona, ¿no? Y después en el embarazo, y después tienen mayor posibilidad también de dolor de cabeza. Claro, hay diferentes tipos de dolor de cabeza, hay dolor tipo migraña, hay dolor de cabeza, hay dolor de cabeza por causas de la vista, muchas causas tienen esa manera. La mayoría de los pacientes tienen ya tratamientos normales de resistencia periférica aumentada. Esa es una característica de los materiales. En estadios tardíos el gasto cardíaco puede disminuir. ¿Por qué? O la resistencia periférica. La presión aumenta con el tiempo y la dijimos por la edad. Sin tratamiento se acorta la esperanza de vida, sí. Se acorta la esperanza de vida. Pero no es individual. Estudios en grandes poblaciones vieron de que las personas que tienen esperanza viven menos. Cualquier tipo de hipertensión puede tener curso maligno en 1%, es cierto. En algún libro dice que más es hipertensión esencial, pero claro, sí es más frecuente. 1% aproximadamente de la hipertensión de cualquiera de los tipos se maligniza. Doctor, disculpe, en caso de tener un paciente, digamos, que ya está mostrándome síntomas de no sé, de algún problema podría ser, pero o sea, yo me doy cuenta que era mi paciente, digamos, ¿no? Y lo estaba tratando para hipertensión, pero es que de un año a dos empezó a desarrollar, digamos, un aumento en esa hipertensión, digamos, un aumento. ¿Cómo yo sé o cómo diagnostico o cómo lo veo clínicamente y sé que mi paciente se está yendo a una hipertensión maligna? Tiene que evaluar la visión, tiene que ver su riñón, tiene que pedir examen de proteína, etc. Sintomatología de la hipertensión arterial, la mayoría son asintomáticos. Como les digo, no la creía yo cuando un paciente me dice, yo no voy a tomar. No tiene la presión alta. Cuando hay síntomas son por la propia hipertensión, raro que dé, por ejemplo, la lesión vascular secundaria de hipertensión, ya hay lesiones vasculares en el sistema nervioso central, accidentes vasculares cerebrales, en el corazón, cardiopatía isquémica, en el riñón, problemas de función renal o hipertensión también. Síntomas y signos propios de la etiología de la hipertensión secundaria, cuando el riñón se enferma primariamente, cuando hay problemas de tiroides principalmente, cuando la persona usa corticoides por largo tiempo. Síntomas comunes que pueden haber en la cefalea, la disnea, mareos, los visuales, palpitaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Todo el mundo sabe tomar la presión? No creo. Porque a veces, la mayoría de los que toman por primera vez en la práctica lo ponen al revés. Y sube, y se va echando para arriba. Está mal, el mío sirve. Entonces, ese es el 95% de los estudiantes fallan. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Práctica. A esta altura ustedes deben estar formados perfectamente, por lo menos la técnica de la interpretación de la tiene que aprender, pero la técnica ya debería estar perfeccionada. Estamos cerrados ya. Y bueno, en parte por ese medio, que la perilla la agarran con la mano izquierda. Ustedes zurda. No, ¿por qué? Tiene que ser
tiene que apretar. A veces lo ponen a hablar. Entonces, con esta mano atornilla, ahí lo aprieta mucho. Y después para apretar y lo baja mucho. Entonces, es con esta mano, digamos, los diestros y el sistema que cierre y abre estos dos dedos. Con estos dos dedos, ¿sí? Fuera, cierra, asociado. Tiene una velocidad también para bajar. Generalmente, cuando uno sabe que es potencia, cuando uno lo recibe primera vez, uno insufla hasta 200 mililitros de fluido. Y cuando empieza a salir el aire, digamos que ¡pum! Comenzó a pasar sangre. ¿Qué hace? Literalmente lo van a 30 y le sube el temor. Y después no lo escuchan bien y otra vez le sube el peso. O sea, tienen que empezar a cero. Debe subir por lo menos 30 mililitros de mercurio más del momento en que empezó el partido. Más esa es una técnica, pero tienen que tener semiología, semiotecnia. No puede venir a aprender ya cardiología. Aquí tiene que interpretar los niveles de presión. La técnica ya tiene que saber. Pero eso es el nivel ser. El ser técnico de enseñar. La primera vez generalmente se puede tomar hasta 3 veces, con cualquier caso. 6 meses, porque a veces también me ha pasado en la primera, de la presión que no se ha elevado, como segunda, y ya no está así. Y si uno se queda con los primeros, pues va a sobreestimar los niveles de presión. Toma 3 veces y se saca la media. Eso también hay que tomar en cuenta. No es igual a la presión generalmente. ¿Cuánto debe ser la diferencia fisiológicamente de brazo a brazo? 10 milímetros. ¿Cuánto es 20? ¿Qué es lo que sucede? Quiere decir que en el brazo del menor puede haber una obstrucción. Claro, porque es más, no es nada, pero está bien. Entonces, ¿y cuál es la que se toma en cuenta? La mayor. La más alta. La más alta. Entonces, el diagnóstico se establece por 3 determinaciones separadas como mínimo por 2 semanas. Esa es la teoría. ¿Será que se puede hacer eso? No sé. El paciente viene del campo y se lo toma mañana después. Pero puede ser, orden que controlar. Y pero por lo menos 2. ¿Cuándo se hace eso? Cuando la presión no es muy alta. Cuando hay, por ejemplo, 140, 100, 150, 45. Ahí sí hay que hacer eso, porque el paciente no es hipertenso hasta ese momento. ¿Y quién le tiene que dar la noticia? La buena noticia, el hipertenso tiene que tener toda su vida. ¿Se cura? No se cura. Entonces, para eso hay que tener la seguridad de que realmente están haciendo eso. Debe para siempre. Ahora, lean pues qué arteria es la que ponen en el estetoscopio. Lean en qué parte se pone el estetoscopio, que lo ponen acá. ¿Dónde se pone el estetoscopio? En la cara interna del brazo. Sí, pero la cara interna es una persona corta, así, o así. Lo ponen ahí, aquí o aquí. No se pone 4 dedos por encima de la apertura. Sí,
acá. ¿Saben o no? Debería saber. Arteria braquial. Se divide la flexura en 3/3. Imaginario. Donde está el límite entre el tercio interno y el tercio medio, ahí está la arteria. Así, 3/3. Esto es arteria. Entonces el testómetro se tiene que poner ahí, ahí se va a escuchar mejor. Cuando hay presión baja, muy difícil. La velocidad también la que no baja, y la curva tiene que ser baja. Pero veo que algunos con presiones altas tardan media hora bajando. No se sobreestima. Hay una velocidad adecuada, inclusive hay tiempo en que va. Pero claro, no te des la verdad cuántos ya calcula. ¿Qué están buscando ahí? ¿Qué juegan? No, yo no. Muéstrame eso, Pasa que nosotros, bueno, yo leí el libro de Somoza. que decía que debíamos tomar en la arteria humeral. Sí, ya lo llamó. Y algunos libros dicen que hay que tomar en la arteria radial. En esta parte interna del brazo. El antebrazo es la radial, no es el brazo. Entonces, por favor, lean y vean si es ya cívica, cefálica, o la radial, tal. Tienen que ver. Excepto si el paciente presenta niveles iguales o mayores a 210 milímetros de mercurio de sistólico iguales a mayores a 120 milímetros de diastólico. En estos casos, no hay vueltas. El paciente hipertenso, es la primera vez que ustedes lo vean, que toman esto, es hipertenso y punto. No necesidad de que vuelva de la semana, otra cosa. Ya está hecho bien. Está hecho. Se ve. Está hecho bien. Complicaciones, los órganos algo, corazón, riñones, sistema nervioso y ojos. Las cardíacas, generalmente puede ser hipertrofia del ventrículo izquierdo, y ya saben que es primero. Hay una falencia del ventrículo izquierdo a veces, que es una falencia, insuficiencia cardíaca aguda, edema del pulmón, insuficiencia cardíaca obstructiva crónica o infarto. O sea, así yo le cuento de forma resumida. Angina o infarto. La complicación renal es causa de más hipertensión. Solo también he puesto eso, pero ustedes leen y hay más cosas. ¿Qué afecta? Afecta los vasos, afecta el parénquima, afecta la función. Entonces, medicina hidroxinapredona, pero en general, riñón, paciente que tiene hipertensión arterial alta, va a afectar el órgano alto. Riñón afectado, produce más hipertensión. O sea, una esencial y una secundaria. Tengo un paciente que de 60 años. Le habían diagnosticado hipertensión. Y cuando yo lo vi, no se explica nada. Tenía niveles elevadísimos. Y ya tenía signos. Solo por sistema nervioso central produce encefalopatía hipertensiva, que es una crisis hipertensiva tipo urgencia hipertensiva. Infartos cerebrales, derrame cerebral y embolia. Formas clínicas de hipertensión arterial se debe hacer la defensa por el tiempo y la actividad de la hipertensión. ¿Qué quiere
estas formas clínicas, ¿cómo nosotros vemos la necesidad de tratar a ese paciente rápido, o nos da tiempo de darle medicamento y verlo la primera semana? Entonces tenemos que ver clínicamente cuál es la salud seco, la mitad. Debe hacer la diferencia por el riesgo. Entonces, cuando ustedes ven un hipertenso, vean los riesgos que esto puede tener. No solamente por la hipertensión, los niveles, sino por las otras enfermedades que tienen la comorbilidad. Y el estado. ¿Cuánto tiempo hipertenso no controlado? 6 meses, 8 años. Y no todas las personas que tienen presión alta, tipo que es más grave. Eso es infinidad. Lo más probable es que sí, pero es una hipertensión maligna o acelerada, hipertensión rápidamente progresiva, produce una arteritis, inflamación de las arterias, una persona elevada hemorragia y sudor vertiginoso, es una característica, o sea, lesiones en las arterias, por eso disminuye la visión y se presenta más en los hombres, pero en realidad, hombres, los superhombres. Los hombres nos creemos super. No tomamos bebida, ahora como una 13 de ya, pero no importa, cuánto mencionar. La hipertensión benigna es una hipertensión, pero que no tiene repercusión porque tiene hipertensión que, al contrario de la maligna, va a dar alteraciones, pero de mucho tiempo y en menor proporción. No es tan benigna, pero es una forma de tipo etiológico, como ya vimos, la hipertensión esencial se diagnostica por exclusión. Le preguntan por qué hay hipertensión en su familia, hay. Entonces, es posibilidad genética esencial, es primaria. La hipertensión secundaria, en base renal, puede ser lesión hepática o lesión vaso. La endógena por hipertensión córtico suprarrenal, las cápsulas suprarrenales, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, enferopropocitoma, está relacionado con la aldosteronismo. La hipertensión de la vejez, ya vimos, tiene estas características. Mi prevalencia de hipertensión mayor de 60 años es aproximadamente el 60%. De 10 pacientes, 10 personas mayores de 60, 6 son hipertensos. ¿Salud? Entonces, cuando ustedes en el consultorio entra un paciente de 70 años, ustedes tienen que pensar, probablemente ya. Tienen la epidemiología, ya. Tienen que ir a descartarse. Entonces, cuando tomen la presión, tienen que tener presente que probablemente va a tener elevados sin patrimonio. Hipertensión sistólica igual o superior a 140 microgramos por igual a 90. Quiere decir que la característica de la hipertensión de la vejez es porque es sistólica. Y antes se pensaba que no, la sistólica no produce problemas, parecía también da problemas, y la aorta también produce aneurisma, no solamente por la hipertensión, sino también la mujer tiene que tener algunas características que hacen que se dilate. Pérdida de la elasticidad de los vasos es el factor básico fundamental de las personas mayores. Que todo se dura, todo se fibrosa. Tratamiento menos agresivo no comprende el tumor mortal. Entonces, ¿cuáles son las características del tratamiento que debemos hacer? Tiene que ser un tratamiento más progresivo que la mayor parte de la vida. ¿Y de qué depende eso? Dijimos que empieza cuando está más rápido un paciente, recuerda la situación que tiene de salud. Pero las personas mayores tienen que ser más progresivos. ¿Por qué? Porque bajar la presión de golpe en una persona mayor le ocasiona más daño que una presión alta. Y la presión alta
natural en ellos. Y bajarse la presión de golpe, ¿quién ha sido? Médico que salió de la piel. Ahí está, ahí. Él me dio el progreso que le fallé. Entonces, cuidado. Y además, ¿por qué? Porque la persona está adaptada. Hasta cierto punto, algunos pacientes tienen razón cuando dicen, doctor, esa es mi normal. Yo siempre tenía esa presión, me siento bien. Cuando me baja la presión, empiezo a tener así, para caminar, sueño. Tienen que adaptarse personalmente. Porque los pasos de Hay que darle la presión hasta donde él recuerde que era esa presión que él considera normal. no se hasta cuando usted vea que teóricamente la presión debe ser. La gente dice, esa es mi normal, la presión adaptada. Pero no es cierto. Porque a veces se le da medicamento y se siente mal clínicamente. Entonces, a veces este remedio no sirve para nada. Y vuelve y deja de mal. Pero es porque la presión hay que manejar. Es decir, puede tener, pero no existe presión alta normal. Para eso es consecuencia. Pero la gente dice que es así normal, tener 160 siempre. Tratamiento. La hipertensión es una enfermedad crónica. La mayor parte de las veces. Es difícil que un hipertenso se muera tras el día de la hipertensión. Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia con mínimo efecto. ¿Cuál es el medicamento que ustedes van a necesitar? Difícil de saber. Difícil de determinar. Porque todos son buenos. No para todos. Entonces, ¿cuál le da? Es una pregunta que también yo me la hago. Claro que yo tengo parámetros, porque no existe, para este paciente, a ver, este le queda bien. Generalmente primero vemos las contraindicaciones. A este no le damos eso, tiene esa cosa, puede mejorar. Ahí ya desechamos a tu médico. Y después ya vamos a ver excelente, otra enfermedad de país para poder. El tratamiento de hipertensión es empírico. No existe un tratamiento que diga, este es un tratamiento. Ustedes le van a dar un medicamento, por ejemplo, sartán, y no le va a bajar la presión. Y al lado hay una señora que toma amlodipino o difenidrino y dice, mira, a mí me han dado esto, toma ese remedio y queda bien. El médico me recetó y ni hizo nada, pero me dio aquí la vecina y yo ve bien. ¿Por qué? Porque es empírico. ¿No? Y además, si la vecina le da ahí por ese problema, tiene responsabilidad. Pero cuando él es médico, le da ahí. Entonces, ¿cuál es el medicamento ideal? El que baja la presión, con mínimos efectos secundarios, se toma la menor cantidad de veces por día y que es más barato. Esas son las principales características del medicamento antihipertensivo. Ahora hay medicamentos que se llaman la polipíldora, que tienen 13 puntos, abaratan costos y además disminuye la agresividad, la agresión del medicamento al estómago. Ejemplo, hay medicamentos que tienen ARA2, antagonista de calcio y pleto. Excelente, excelente combinación. Claro que ellos tienen que dosificar. Y hay otros que tienen solamente ARA2, mucho ARA2, combinen con la antagonista de calcio. El objetivo del tratamiento antihipertensivo es alcanzar y mantener una presión sistólica menor a 140 y menor a 90.
esta triple. Eso es lo que digo. Ustedes van a dar medicación para la presión hasta que tengan esos niveles. Si no, no. Tratamiento, medidas generales. Evitar el estrés emocional o ambiental. Evitar. ¿Se puede evitar? Sí, hasta cierto punto. Pero uno no puede de un día para otro cambiarse de ciudad, de universidad, y a las personas mayores cambiarse de esposa, de casa, de hijo. No lo puede cambiar. Ellos ya están hechos y ya están. De trabajo, no se puede. Entonces, es difícil manejar esta situación. 2. Restricción moderada de sal. Algunos colegas nuevos de la costa no comen nada de sal. Tiene que comer algo de sal. 4 a 6 gramos más o menos por día. Digo más o menos porque hay diferencia de dieta hipocalórica cuando la persona tiene sobrepeso. No a todos, pues si un blanquito de eso no le van a dar de dieta hipocalórica. Reducir la ingesta de grasas saturadas. Si tiene colesterol elevado, la causa del colesterol elevado no es solamente la ingesta de grasas saturadas animales. Es un trastorno del metabolismo, ese es el factor principal. Usted le va a hacer una dieta sin nada de grasa. No es necesario. Va a seguir con colesterol elevado. Algo aporta, por supuesto. Algo más distribuido. Pero es un trastorno metabolismo. La ingesta de alcohol inferior a 30 gramos por día. Quiere decir que se puede tomar alcohol. ¿No? 30 gramos por día. ¿Por qué? Porque hay culturas donde todos los días se toma una copita de vino. Los italianos, los franceses, los argentinos, los uruguayos. Una copita de vino. Como tiene botella. Lo que pasa es que aquí casi no, eso no se reduce con mucho vino. Y lo que dicen es, tomemos una vestida. Eso, no, préstame 10 bolivianos, te devuelvo mañana. Luego, el ejercicio físico regular moderado, de acuerdo a la edad. Yo a mi corta edad, por ejemplo, juego fútbol 2 veces por semana. El que hace deporte se va a mantener mejor. Y me dicen algunos de mis amigos, y los que no juegan, que el hijo se hizo una fractura. Cuidado con la fractura, no me importa la fractura. Prefiero tener una fractura y no un infarto. ¿Sí o no? Claro. Además se crece la barriga, pero no se depone. Veo, no me exagero. No fumar. Eso sí, señor, no debe fumar. Ay, doctor, no quiero. El médico ya no prohíbe fumar. Porque antes prohibía y el paciente obedecía. El médico me prohibió. Ahora hay que explicarle al paciente la razón por qué no debe ser algo. Y cuando me dice, mire, creo, los dos, yo también. ¿En este caso? ¿Qué debe hacer? Si usted no lo hace, ya es su responsabilidad. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué lo quiere? Tampoco se puede decir, no venga aquí, ya no voy a hacer tratamiento. No hace eso. Tratamiento con fármacos hipotensores, diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas del calcio, inhibidores ECA y ARA2. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 grupos de medicamentos antihipertensivos grandes.
pero ya no se usa tanto. Aquí falta el más moderno, que es el sacudir y balsantán, que está relacionado con balsantán. Eso vamos a tratarlo de forma específica. Diuréticos. Hablamos de diuréticos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pero aquí le vamos a dar mayor preponderancia a la tiacida, no a la furosemida. Porque no podemos dar al paciente hipertenso furosemida todos los días para que vaya y orine en 4 horas, 3 o 4 veces. De repente no está en un lugar adecuado. Entonces se usan las tiacidas porque tienen una acción más retratada. No hay necesidad de adaptar. Ejerce su máximo efecto a las 3 semanas las tiacidas. Tiene una potencia de acción de otros fármacos. Los efectos secundarios de todos los diuréticos son hipopotasemia, hiperglicemia, intolerancia a la glucosa y clarificación. Esto es un resumen, ustedes lo leen. Tienen que leer tiacidas. Estoy hablando de lo que se usan acá, la hidroclorotiazida y la otra que hay. ¿Cuál? No, ese es. Entonces, ¿podemos dar glucemida en la hipertensión? Sí, podemos. ¿Cuándo? Cuando el paciente, por cualquier razón, se mantiene ahí, pues. Decía, pues usamos una persona mayor y ya casi no tiene musculatura en las piernas. Y es eso que tenemos que usar. ¿Cómo actúan entonces los diuréticos? Primero que nada, una generalidad que por lo menos a 20 años se va a mantener, para que no la olviden, para que cuando le busquen en su tratado ustedes sepan. Todos los antihipertensivos son vasodilatadores. ¿Por qué? Porque la causa de hipertensión principal es la resistencia periférica. Entonces, todos tienen que ir a vasodilatar. Y con eso, ya casi ustedes saben todo. Entonces, ahora, ¿cómo vasodilatan cada uno de los grupos? Ejemplo, ¿qué hacen los diuréticos? ¿Cómo actúan? De dos formas. Los diuréticos actúan primero por disminución del volumen intravangular, especialmente los diuréticos de asa o de techo de alta velocidad. Se pueden usar cuando hay una emergencia. Y ahora que se usa, ¿no? Es una crisis hipertensiva. Puedo usar. Para ustedes que están empezando, son los más seguros, los más prácticos. No tienen problemas de conexiones o algún problema mayor. Pueden usarlo para que la persona. Pero claro, a las 6 horas volver a subir. Entonces se da eso y se da antioral para que cuando pase el efecto de la oportunidad ya de. ¿Cuál es el mecanismo más importante de los diuréticos para bajar la presión? Vasodilatación. ¿Cómo vasodilata? Disminuyendo el sodio de las paredes de los vasos. ¿De cuáles principalmente? Simple, ¿no? Fácil. Ya saben. Luego de las pesticidas, tenemos la pirolatacona. Aquí no hablamos de la pesticidas por el pesticidas. No. Un poco práctico. Bloquea la aldosterona. La aldosterona es vasodilatadora. Eleva elevación del potasio sérico. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se usa espironolactona en pacientes que tienen algo ya de lesión renal, o toman corticoides, o a
hijos súlitas. Entonces, y son diabéticos. Lo que quiero decir es que tengan mucho cuidado cuando se cuidado de ver que tienen una función renal normal. Puede provocar acidosis metabólica, náuseas y la ginecomastia que ya dijimos porque la esterenona ya no produce ginecomastia. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos es otro medicamento. Tenemos varios betabloqueadores. El betabloqueador y el primer betabloqueador que se sintetizó fue el propranolol. El mínimo de 40 miligramos que da mínimo para 12 picotoras cada 2. Segundo, atenolol, metoprolol. Después, bisoprolol, calpredilol y nebiprolol. Acción. Además de la vasodilatación, los metabloqueadores disminuyen el gasto cardíaco. ¿Por qué? Pues claro, disminuyen el gasto cardíaco, pero no a niveles normales. ¿Por qué? Porque disminuyen la fuerza de contracción. Disminuye el gasto cardíaco en la teoría. ¿Entiendes, no? Disminuye la fuerza de contracción. Pero como hay vasodilatación, no se nota esta diferencia. Porque sabe ¿entiendes? Disminuye la capacidad de contracción, pero no hay vasodilatación suficiente esa fuerza para impulsar la sangre. Porque si no, le diría, ¿cómo le vamos a disminuir la fuerza de contracción? Por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Disminuir la fuerza de contracción en estos casos. Puede. Peor. Fíjense que parece que como le dilatamos la periferia, entonces con la poca fuerza que tiene, sale suficiente cantidad de sangre. La dirección. O sea, 600 kilómetros. Disminuye el gasto cardíaco. La resistencia periférica por el riñón inhibe la secreción de secreciones ocasionales, inhibe la secreción de la catecolamina y los receptores beta superpresor central hipotálamo la disminución de la actividad simpática efferente. O sea, a varios niveles, los betabloqueadores bloquean las catecolaminas. Las catecolaminas producen la corteza, las catecolaminas producen las terminaciones nerviosas del sistema simpático. ¿Cierto? ¿Terminamos o nos quedamos ahí? Ya sabían. Muy bien, quedamos entonces. Nos falta un poquito ya. Esta semana no dijo que había, nos va a indicar.